Buenos días a todos. Les doy formalmente la bienvenida de parte de la Comisión de Compliance del IAPG a nuestro segundo encuentro virtual sobre lineamientos para programas de integridad en la industria del petróleo y del gas. Estamos muy contentos por la gran convocatoria y esperamos que esta actividad les resulte de utilidad. Hoy voy a oficiar de moderadora de la actividad, así que me voy a presentar. Mi nombre es Patricia Vázquez, soy contadora de la UBA, tengo un posgrado en Mercado de Capitales del Merval, tengo una certificación en Ética y Compliance por la ESI, la Ethics and Compliance Initiative del IAE. Soy desde 2017 oficial de Ética y Compliance en Metrogas, que es la distribuidora de gas por redes en Capital y en zona sur de Gran Buenos Aires. Bajo ese rol tengo la responsabilidad del diseño del programa de integridad y su implementación, y estoy a cargo de la gestión de las líneas de denuncia, de los procesos de investigación interna, el mapeo, la administración del mapa de riesgos de integridad, etcétera. Estoy en Metrogas desde hace 20 años. Previamente a mi rol de oficial de ética y cumplimiento me desempeñé en la Dirección de Administración y Finanzas. Además de participar en la comisión del IAPG, estoy participando en otras cámaras y asociaciones que son referentes en temas de integridad, como son la Asociación Argentina de Ética y Compliance y el CEAT, la Cámara Empresaria para el Desarrollo Sostenible. Bueno, temas importantes a tener en cuenta en la actividad de hoy. Vamos a contar con 5 expositores que van a ir presentando distintos puntos de la agenda. Es importante señalar que los temas que presenten los expositores no deben ser considerados ni obligatorios ni vinculantes. Otro aspecto administrativo: durante todas las exposiciones las vamos a hacer todas continuadas, pero durante toda la sesión van a tener habilitado un botón para hacer preguntas que vamos a contestar al final de la sesión. Las vamos a recopilar para no ir interrumpiendo, vamos a recopilar todas las preguntas y dejar un espacio al final de la actividad para responderles. Ahora le voy a pasar la palabra a la presidenta de la Comisión de Compliance del IAPG, que es María Luján Bianchi. María Luján es abogada, egresada de la Universidad Católica Argentina, especializada en Derecho Mercantil y Civil en la Universidad de Salamanca y tiene un MBA en Dirección de Empresas en la Universidad de Itina. Ejerció como abogada en diferentes estudios jurídicos de primera línea durante más de 15 años. También ejerció la profesión 5 años en San Pablo, Brasil, donde se radicó desde 2005 a 2010. Trabajó durante 8 años en General Mills, desempeñándose como directora de Legales y Compliance para Latinoamérica, teniendo bajo su responsabilidad diferentes países como Brasil, México, Argentina, Venezuela y Centroamérica. Actualmente es presidenta de la Comisión de Compliance de IAPG, profesora en UADE Business School del Programa Ejecutivo en Compliance Integral y es la Chief Compliance Officer de YPF desde septiembre de 2018. Le damos la bienvenida a María Luján. Gracias, Patricia, por esta introducción. Buen día, bienvenidos. Estamos muy contentos de celebrar esta segunda jornada. Como ustedes saben, hicimos una primera jornada sobre los lineamientos de los programas de integridad y, bueno, tuvo muy buenas repercusiones, así que esperemos que esta también les resulte de interés. Tal vez algunos de ustedes sepan que la verdad nos llevó mucho trabajo, mucho esfuerzo dentro de la Comisión de Compliance del IAPG organizar esta capacitación. Así que estamos muy agradecidos y queremos agradecer al IAPG y a todos los expositores. Vamos a ver la agenda de hoy. Bueno, la agenda de hoy tenemos anticorrupción, regalos y obsequios, conflictos de interés, donaciones y patrocinios, fraudes, programas de terceros, canales de denuncia y confidencialidad. La primera expositora va a ser Soledad Aroz, de YPF, del equipo de Compliance, a quien le quiero especialmente agradecer porque realmente ha llevado la agenda
al hombro, por decirlo, y ha liderado esta capacitación, así que bueno, la quiero presentar y luego de los agradecimientos del caso. Así que le doy el lugar. Bueno, yo solo un minutito voy a leer el currículum de Soledad. Soledad es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, posee una maestría en Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés. Soledad cuenta con una amplia experiencia en compliance y gobierno corporativo, habiéndose desempeñado en consultoras boutique, brindado asesoramiento a clientes internacionales y en el equipo de compliance global de Accenture. Actualmente se desempeña como líder de políticas corporativas y capacitación en el área de compliance de IPF. Bienvenida, Soledad. Bueno, buen día, gracias. Gracias Patricia, gracias Luján. Y hoy lo que vamos a ver juntos es el componente de anticorrupción de un programa de integridad. Disculpen. Previamente vamos a hacer un breve repaso o introducción de lo que es el marco normativo. Es importante decir que en el año 2018 se sancionó en Argentina la Ley 27.401. Esta ley lo que establece es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, principalmente, si se quiere, de las empresas, por hechos que generalmente se asocian a la corrupción. Ya sea que estos hechos los cometa un integrante de la compañía o terceros que actúan en nombre y cuenta de la misma. Por supuesto que las empresas no pueden ir a la cárcel, pero la ley establece sanciones que son económicas, como multas, como pérdida de la posibilidad de ser proveedor del Estado, como pérdida de concesiones públicas, o incluso en casos extremos se puede perder la habilitación comercial para funcionar. Hago un paréntesis acá y les digo que algunas empresas que cotizan sus acciones en bolsas de Estados Unidos también están sujetas a la ley norteamericana de prácticas corruptas en el extranjero, que establece también responsabilidad de las empresas por hechos de corrupción y sanciona con multas que son realmente multimillonarias. Pero volviendo a la ley argentina, también se puede tener una disminución en la pena o se puede eximir la empresa de pena si realiza la autodenuncia, es decir, que tomando conocimiento del hecho de corrupción lo lleva y lo alerta ante las autoridades, si devuelve el beneficio que obtuvo por el delito de corrupción y, por supuesto, si ha implementado antes del hecho de corrupción un programa de integridad adecuado. Y de acá es donde surge la importancia de tener un programa de integridad implementado para las empresas. Además, la ley también establece que para contratar con el Estado Nacional va a ser necesario tener este programa de integridad. Entonces, si bien esto todavía está en implementación y no todavía todas las reparticiones lo están requiriendo, lo dice la ley y esto está comenzando a ser implementado. Entonces, ¿qué es un programa de integridad adecuado? Bueno, para saber esto nos vamos a los lineamientos de la Oficina Anticorrupción que sacó para la implementación de programas de integridad. Estos lineamientos hay que aclarar que no son obligatorios, pero son una buena guía para las empresas para crear y desarrollar sus programas de integridad. Y acá nos dicen que el programa de integridad va a ser adecuado si está realizado o creado en función del riesgo propio de la actividad, de la dimensión de la empresa, tanto en cantidad de empleados como en presencia geográfica que tenga, y su capacidad económica. Entonces, el programa de integridad puede tener múltiples elementos, muchos de ellos los vamos a estar explicando en la jornada de hoy, pero la empresa tiene que decidir cuáles de estos elementos va a implementar de acuerdo a sus características propias. Sí hay ciertos elementos que son considerados esenciales o de mínima,
que son aquellos que ven acá en pantalla resaltados en rojo, que es el código de ética, tener políticas de integridad, tener procedimientos cuando se contrata con el Estado y, por supuesto, el tema de capacitación, que es muy importante. Yendo ya así de lleno a lo que es anticorrupción, acá el estándar principal es el de la tolerancia cero a la corrupción. Esto, por supuesto, que ninguna empresa promueve activamente la corrupción, pero tampoco debe tolerarlo o soportar que se cometan hechos de corrupción, como dijimos, tanto por integrantes de la empresa o por terceros que interactúan con ella. Por eso va a ser importante tener un programa de terceros que también se va a explicar en el día de hoy un poco más adelante. Pero sí, entonces, yendo a lo que es soborno, es importante que entendamos cuál es la definición de el soborno. Las palabras que ven por ahí resaltadas en negrita en la pantalla son los elementos principales de la definición. Entonces, el soborno es la oferta, el pago, entrega, autorización de pago de dinero, pero también de cualquier cosa de valor. Y esto sí es importante. Muchas veces asociamos soborno a entregar un sobre con plata o una bolsa de dinero, pero también puede ser cualquier otra cosa de valor, como viajes, como cenas costosas, como pueden ser entradas a ciertos espectáculos o cualquier elemento o beneficio que sea valioso. Y la oferta o la entrega de esto se hace para influir indebidamente en un funcionario público o en un socio comercial y obtener así una ventaja indebida o obtener o retener negocios. Entonces, a partir de esto, podemos distinguir corrupción pública cuando está involucrado un funcionario público y corrupción privada cuando está involucrado un socio comercial. Es importante acá aclarar que la ley argentina, al igual que la ley norteamericana, solo castigan la corrupción pública, es decir, cuando hay un funcionario público. Hay otras legislaciones en el mundo, como puede ser en Inglaterra, que castiga también la corrupción privada, es decir, entre socios comerciales. Más allá de lo que dice la ley en sí y de qué es lo que se castiga, el estándar y las buenas prácticas pide que las empresas tengan tolerancia cero a la corrupción en todas sus formas, es decir, corrupción pública como corrupción privada. Y se van a encontrar con que la gran mayoría de los códigos de ética y las políticas anticorrupción de las empresas marcan esto de esta manera. Solo para aclarar de qué hablamos cuando hablamos de funcionarios públicos, es cualquier persona que esté ejerciendo función pública, ya sea que reciba una remuneración por esto, que haya obtenido el cargo porque se lo contrata o porque fue por elección popular o se lo nombra o cualquier otra forma. Entonces va a incluir no solo a los funcionarios públicos tradicionales que todos entendemos, sino también a colaboradores de empresas y fundaciones públicas, sean nacionales o extranjeras, candidatos a cargos públicos, pueden ser colaboradores de partidos políticos, familiares de funcionarios públicos e incluso si se toma una definición bastante más amplia del término funcionario público, que muchas legislaciones recomiendan que esto sea así, se puede incluir también a las autoridades de organizaciones sindicales, a los sindicatos o a los gremios. Entonces vemos que el riesgo de corrupción existe y en la industria del petróleo y el gas, porque es una industria muy regulada y con mucha interacción con el sector público e interacciones frecuentes, este riesgo está ahí, es presente y hay que mitigarlo de alguna manera. Por supuesto, para mitigarlo, lo principal es cumplir con todas las leyes que nos apliquen, esta sería la base, pero además es importante que este concepto de tolerancia cero a la corrupción
sea vivido no solo de manera formal y expresado formalmente, sino también a través de las conductas por los líderes de la organización. Esto es lo que se conoce como el tono desde arriba, para que después se pueda cascadear a lo largo de la organización. También va a ser importante desarrollar el marco normativo interno de la compañía, estableciendo códigos de ética, estableciendo políticas anticorrupción y otras políticas de integridad. Comunicar es algo que es central, tanto interna como externamente, comunicar que la compañía tiene tolerancia cero y comunicar también cuáles son los procedimientos o los mecanismos que se han establecido para prevenir los hechos de corrupción. Y esto también se puede hacer a través de capacitaciones internas, y la Oficina Anticorrupción recomienda también capacitar a los terceros con los que la compañía interactúa. Respecto a los terceros, es importante establecer procedimientos para evaluar la integridad de los mismos y establecer acciones para mitigar los riesgos de los terceros. Todo esto lo van a explicar más adelante, lo que es el programa de terceros. Y también puede ser útil tener pautas o sugerencias para interactuar con funcionarios públicos. Algunas, por ejemplo, puede ser que nunca se vaya un representante de la empresa solo a reunirse con un funcionario público, que vayan siempre 2 o más, o que todas las reuniones sean en el despacho del funcionario público u otro ámbito de índole formal y evitar reuniones informales, o algunas empresas llevan adelante ciertos registros de interacciones. Esto va a depender de cada empresa y del análisis de riesgo que haya realizado, pero es importante tener en cuenta todos estos elementos para mitigar el riesgo de corrupción. Bueno, con esto ya le doy paso al próximo tema y les agradezco a todos por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Sole. Vamos a dar paso al siguiente tema de hoy. Vamos a habilitar, que es regalos, obsequios y hospitalidades. Lo va a presentar Marina Callejo. Marina es licenciada en Administración de Empresas, egresada de la UADE, tiene un posgrado en Finanzas en la UCA, además posee la certificación internacional de auditoría interna de Institute of Internal Auditors y una certificación en Ética y Compliance por Ha participado en varios congresos internacionales anticorrupción en Estados Unidos. Marina se desempeña como oficial de cumplimiento de conducta empresarial en Tecpetrol desde 2018. Hace 14 años que se desempeña en distintas posiciones dentro del grupo Techint. Fue gerente de control interno y cumplimiento de conducta empresarial en Ternium, fue responsable del área de auditoría interna en Ternium, fue responsable de la certificación SOX también en Ternium. Bueno, te doy la bienvenida, voy a deshabilitar mi cámara y te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Y bueno, muchas gracias a todos por interesarse en esta iniciativa que es tan relevante para la industria. Bueno, yo voy a hablar del tema regalos, obsequios y hospitalidades. Como ustedes saben, es una práctica habitual en los negocios el otorgar obsequios, comidas de cortesía, hospitalidades, viajes, como una forma de preservar en forma legítima buenas relaciones entre las compañías, ¿sí? Ahora, tal vez ustedes se preguntan por qué estamos incluyendo esta sección específicamente en esta charla. Y la respuesta es que si uno observa cuáles fueron las sanciones aplicadas a empresas a nivel internacional por violaciones a las leyes anticorrupción, uno de los esquemas utilizados para canalizar los sobornos es precisamente este, ¿sí? Comidas de cortesía excesivas, viajes lujosos, invitaciones a eventos por montos, digamos, significativos, etcétera. Con lo cual es muy importante que desde las áreas de compliance y desde las empresas en general, estemos muy atentos a este tema porque esta es una práctica que puede estar asociada a la obtención de negocios o ventajas indebidas, ¿sí? Con lo cual representa un riesgo real de corrupción. Ahora, ¿qué podemos hacer desde las compañías para mitigar este riesgo?
Bueno, en primer lugar, les diría que uno de los puntos más importantes es establecer políticas y procedimientos que sean claros y que definan qué es lo que está permitido y qué es lo que no, ¿sí? En líneas generales, lo que estaría permitido de acuerdo a la legislación aplicable es la aceptación o la entrega ocasional de un regalo, de un obsequio, de un viaje y hospitalidad, siempre teniendo en cuenta que la ocasión sea apropiada, ¿sí? Que esté realizado, por supuesto, con un objetivo legítimo, ¿sí? Con un auténtico interés de negocios, y que sea por un valor simbólico, ¿sí? De ninguna manera puede ser un regalo que sea ostentoso ni una comida que sea excesiva, ¿sí? Esto, por supuesto, siempre en el marco de la ley, de conformidad con todas las leyes aplicables. Por otro lado, en contraposición, no está permitido aceptar, ofrecer o entregar cualquier tipo de regalo, obsequio, viaje, hospitalidades o cualquier objeto de valor. O sea, como mencionaba antes Soledad, puede ser una invitación a un evento, con el objetivo de obtener algún beneficio indebido para la compañía, ¿sí? Eso es, a cambio de, digamos, no está permitido para obtener cualquier beneficio personal o influenciar indebidamente, por ejemplo, a un funcionario público. Sí, la siguiente. Ahí está. Entonces, ¿cómo hacemos para mitigar este riesgo de corrupción en las compañías? Bueno, en primer lugar, lo que acabo de mencionar, el tema de establecer políticas y procedimientos que orienten y ayuden a los empleados, digamos, para entender cómo abordar estas situaciones, es realmente muy, muy relevante, ¿sí? Porque una política clara nos va a brindar el marco de control en el cual la compañía decide moverse, ¿sí? Con esto de limitando los valores, por ejemplo, de las comidas de cortesía, demostrando también otra forma de mitigar este riesgo, es demostrar en forma clara cuáles son las consecuencias que implican la falta de cumplimiento de estos temas. Esto es fundamental y un poco está relacionado con algo que mencionaba antes Soledad también, del tema de la capacitación y de la difusión. O sea, no basta, para que un programa de cumplimiento sea efectivo, no basta con establecer normas, escribirlas y que queden como letra muerta. Es fundamental que la gente sea capacitada, que las normas sean correctamente difundidas y que haya una comprensión respecto de por qué es importante este tema, ¿sí? Que la gente entienda que efectivamente hay un riesgo y que podría derivar una responsabilidad legal para las compañías, ¿sí? Esto es clave porque la realidad es que esto se ha ido modificando con el paso de los años y tal vez no todas las personas tengan el mismo estándar respecto de lo que está permitido y lo que no, ¿sí? Si uno ve no solamente esta industria, en general los negocios, lo que estaba permitido hace 10 o 15 años respecto de una comida de cortesía, de un regalo, ya no es lo mismo de lo que es aceptado ahora. Y de hecho, las legislaciones han cambiado y hay que evaluar bien cuál es la restricción que existe en cada país, ¿no? Por otro lado, como mencioné, dentro de estas normas también es importante que se limite los valores para ofrecer y aceptar regalos, obsequios, viajes y hospitalidades. Esto tanto en lo que, digamos, la compañía decide como máximo que se puede ofrecer, como para recibir. Ya les digo, esto es muy importante porque en definitiva le da el marco de control al empleado que va a saber cómo reaccionar, por ejemplo, si recibe un regalo, ¿sí? O sea, si lo tiene que devolver, si tiene que haber un sorteo interno o algún tipo de limitación en su uso. Por otro lado, también es importante que esté implementado un sistema de aprobación interno y, por último, implementar un sistema de registro y monitoreo de las distintas situaciones que se presenten. Este último punto es muy relevante porque, en definitiva, todas las leyes anticorrupción, en general hablo todas a nivel mundial, digamos, todas las leyes internacionales, apuntan a lo mismo. O sea, no solamente basta con actuar de buena fe, sino que también es importante que las empresas y todas las compañías estén en una posición de poder demostrar que actuaron de buena fe. Entonces, esto significa que yo no puedo decir como compañía, bueno, no sabía, no, bueno, hice tal cosa. No, es importante que exista documentación y evidencia que demuestre que yo actúo de buena fe. Por eso es tan importante el tema del registro y el monitoreo también, porque en definitiva es lo que me va a permitir
verificar que el procedimiento está siendo correctamente implementado. Bueno, ahora vamos a pasar algunos ejemplos. Les va a aparecer una pregunta en la pantalla. Son algunos ejemplos para fijar estos conceptos. La primera consigna es: uno de los vendedores de su unidad de negocios le ofrece 2 entradas para la final del Mundial de Fútbol. Puede aceptar las mismas y luego realiza un sorteo en la oficina para ver quiénes irán. Acá tienen que contestar en el panel que les apareció. Les damos 30 segundos. ¿Es verdadero o falso? A ver si ya aparecen las respuestas. Bien. Bastante parejo, verdadero o falso. Bueno, en este caso la respuesta es falso. ¿Por qué? Porque aceptar las entradas, en este caso, puede comprometer la integridad o al menos su apariencia. Y acá hay un aspecto fundamental, es que, ¿se acuerdan que cuando mencioné respecto de qué tipo de objetos de valor, obsequios o cortesías estaban permitidas, hablé de que tiene que ser algo simbólico, ¿sí? un monto simbólico? En este caso, el valor de unas entradas para un mundial de fútbol claramente no cumplen con este concepto. Por eso la respuesta es falso. ¿Sí? El segundo ejemplo es: un cliente invita a un empleado de su empresa a jugar una ronda de golf en un club de campo exclusivo. El costo es de 5.000 pesos. ¿Qué medidas piensan ustedes que debería adoptar el empleado? A, obtener aprobación de la gerencia antes de aceptar la invitación. B, agradecer la invitación y programar la fecha del encuentro. O C, consultar la política de regalo y agasajos para ver si el monto excede el autorizado. Puede haber más de una respuesta correcta en este caso. Guardamos unos segundos. Bien, si ya tenemos las respuestas. Bueno, en este caso, la mayoría contestó correctamente. La respuesta correcta son las A y C, dado que es deseable que el empleado, en primer lugar, consulte con la política de la empresa para verificar que el monto efectivamente se encuentra dentro de los límites que están autorizados. Y por otro lado, el tema de la aprobación, que, como mencioné, es un elemento clave a definir dentro de las políticas y procedimientos relacionados con cortesías. Con lo cual, sí, A y C son correctas. Y por último, el ejemplo que tenemos, el número 3, es: ¿cuál de los siguientes enunciados es falso respecto de dar y de recibir regalos? El A es: se pueden entregar o recibir tarjetas de regalos de vendedores, proveedores y clientes siempre que tengan un valor simbólico. B, no se pueden ofrecer o aceptar un regalo si este viola una ley, una reglamentación o un decreto gubernamental. C, se puede aceptar un regalo de un proveedor incluso durante negociaciones contractuales con el mismo, si ello no afecta el criterio independiente de quien lo recibe. Damos unos segundos. 30 segundos, creo que son. Bien, vemos las respuestas. Bueno, en este caso las opciones correctas son A y C, ¿sí? Lo que contestó la mayoría. ¿Por qué? Porque, bueno, claramente otorgar una tarjeta de regalo o efectivo no está permitido, ¿sí? En ningún caso, por supuesto, se puede ofrecer o aceptar un regalo que viole la ley.
Y por último, no se debe aceptar un regalo de un proveedor durante negociaciones contractuales con el mismo, durante este trato, ¿sí? Esto tiene que ver también con lo que les mencionaba antes de la oportunidad, o sea, no solamente, esto es ser y parecer, ¿sí? Entonces, a veces un obsequio otorgado en un momento inapropiado implicaría, un riesgo de corrupción, y por eso tiene que estar adecuadamente definido y establecido cuáles son los condicionantes y los requerimientos que tienen que cumplir los empleados en relación a los gastos de hospitalidad y cortesías. Bueno, por mi parte esto es todo, les agradezco su atención y bueno, pasamos a la próxima sección de conflictos de interés. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marina. El próximo tema de la agenda lo va a presentar Laura Tzal. Laura es contadora pública egresada de la UBA con mención cum laude, tiene una certificación internacional en compliance por la ESI también, a través del IAE Business School. Se desempeña hace 8 años como coordinadora de SOX y compliance en Total Austral. Ingresó a Total hace 17 años en el área de finanzas. Anteriormente se desempeñó en el área de control interno y auditoría en empresas internacionales del rubro de pintura, como ALBA y como PPG Industries. Y fue perito contable en los fueros laborales y contenciosos administrativos. Es miembro del Comité de Expertos en Compliance del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE e integra la Comisión de Compliance del IAPG. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Buen día a todos. Vamos a hablar ahora de conflicto de intereses. Es un tema que la verdad en mi experiencia profesional es muy consultado y muchas veces las respuestas que tenemos que dar no son tan simples. Por eso es importante verlo con detenimiento. Como premisa básica podemos decir que toda organización espera que sus directivos y colaboradores actúen de manera justa, honesta y transparente, orientando toda decisión laboral en el mejor interés de la organización. Pero también sabemos que los miembros de toda organización, de compañías, de empresas, tienen también sus intereses personales, sus intereses individuales. Y el problema se presenta precisamente cuando esos intereses se contraponen con los intereses de la compañía. Entonces decimos que existe conflicto de interés, ya sea real o potencial, cuando las relaciones o intereses personales de directivos o colaboradores pueden afectar su objetividad en el desarrollo de su rol, pudiendo afectar los intereses de la organización. Es decir, la coexistencia de intereses diferentes y muchas veces divergentes nos hacen correr riesgos de tomar decisiones no objetivas o por lo menos cuestionables. Incluso puede haber privilegios o desigualdades que no corresponden y pueden llegar a afectar los bienes de la compañía e incluso su imagen y su reputación. Entonces lo que vamos a ver ahora son los tipos de conflictos de intereses a los cuales nos podemos enfrentar. Bueno, algunos están vinculados, tienen que ver con los vínculos, ya sea sentimentales, de cercanía, de amistad, o cualquier otro vínculo que pudiera poner en juego nuestra objetividad. Otros son más específicos y tienen que ver con participaciones que pudiera tener un colaborador o una relación cercana del colaborador con empresas que tuvieran vinculación a la empresa en la cual el colaborador se está desempeñando. Como puede ser, por ejemplo, proveedores, clientes, competidores, contratistas y subcontratistas. Y un tercer grupo son los regalos, las atenciones, los servicios de cortesía, que pueden llegar a afectar nuestra objetividad o influir en la relación comercial, profesional o administrativa. La pregunta ahora sería, ¿cómo reducir estos riesgos? Bueno, un primer punto es capacitar a los miembros de la compañía, tenerlos al tanto de este tema. Si todo integrante de una compañía sabe que existe este tema, que existen los conflictos, estamos seguros de que si detecta algún conflicto de él mismo o de alguien que lo rodea, lo puede informar. Entonces, de este modo, al informarlo a su superior jerárquico, al equipo de compliance o al sector de recursos humanos, se va a poder mitigar este conflicto.
Recuerden que cada organización tiene sus propios procedimientos de compliance y allí pueden encontrar las líneas de reporte para cada tema. Pero en general lo que se pide es que si una persona tiene una situación de conflicto suya o sospecha de que puede estar frente a una situación que le genere conflictos del mismo o de alguien que lo rodea, lo debe informar, en principio a su superior jerárquico, y también se puede acercar al equipo de compliance o al departamento de recursos humanos. Vamos a ver cuáles son los momentos más oportunos para identificar estas situaciones. Bueno, para empezar por el principio, podemos decir que al principio de cada relación es el momento ideal. Para el empleado, en su ingreso a la compañía, para los proveedores y clientes, al momento de tener su alta. Es importante también al momento de realizar determinada transacción. Por ejemplo, en una licitación hay que verificar que quien tiene la facultad de decidir la adjudicación no tenga algún interés particular en alguna de las empresas invitadas. Y también también se puede hacer un cruce entre los empleados y proveedores para chequear que no haya, justamente que no haya un conflicto entre ellos. Esto se puede hacer periódicamente mediante monitoreos, utilizando bases de datos que surgen de registros públicos. Una vez que tenemos todo este análisis, lo que se busca es evitar que quienes tienen un interés personal intervengan o influyan en el proceso de toma de decisiones. Ilustremos todo este tema con algunos ejemplos. En el primer ejemplo nos dicen que el jefe de suministros es el primo del dueño de una de las empresas invitadas a cotizar en un concurso de precios para la adquisición de materiales solicitados por el área de operaciones de mi organización. Bueno, este es un claro ejemplo de un vínculo. Nos aclara justamente que una de las empresas está a nombre del primo de quien va a adjudicar. Entonces tenemos por un lado un vínculo familiar y participación de un familiar en el posible proveedor. Vamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nos dicen que la esposa del gerente comercial ingresa a trabajar en uno de mis principales clientes en el departamento de legales. Claramente, el gerente comercial es quien más trato tiene con los clientes, y su esposa trabaja en uno de ellos. Pero nos aclara precisamente que es en el departamento de legales. O sea, no es la dueña de la empresa como en el caso anterior, no tiene una participación societaria. Tampoco sabemos bien qué puesto ocupa, no lo aclara, no sabemos si es la gerente de legales, si es una recepcionista, qué tipo de información maneja, si maneja los contratos, tiene acceso a precios, información privilegiada. Entonces podríamos considerarlo como un conflicto potencial. Recuerdan que en la definición que dimos, en la definición estándar, hablamos de conflictos potenciales y reales. Al ser un conflicto de potencial, lo tenemos que dejar en alerta. ¿Por qué? Porque si alguna variable de este conflicto cambiara, por ejemplo, si la esposa el día de mañana toma el cargo de gerente de compras, ahí la potencialidad cambia y estamos frente a un conflicto real que requiere medidas de mitigación asociadas. Vamos ahora al tercer ejemplo. En el tercer ejemplo, vamos ahora, que tiene que ver con vínculo familiar fuerte, porque nos dice que en una búsqueda de personal para el área de sistemas se presenta la hija del gerente de dicha área. Bueno, no hay mucho más para agregar, es un vínculo familiar muy fuerte que no llevaría de ninguna manera a tomar decisiones objetivas. Incluso en muchas empresas está prohibido el ingreso de familiares. Esto ya, más allá de los conflictos de interés, muchas empresas tienen esta norma ya desde hace muchos años. Vamos al cuarto ejemplo, que tiene que ver con el intercambio de favores. Y nos dicen, el intendente de un municipio con el que estamos tramitando un permiso de obra nos solicita una donación para un hospital de dicho municipio en el marco de un programa de responsabilidad social que lleva adelante nuestra organización. Bueno, es decir, ¿se puede donar a un hospital municipal? Sí, es correcto, se puede donar.
De hecho, los programas de responsabilidad social es una práctica muy recurrente en las grandes empresas. El problema acá es el momento. Este último ejemplo me da incluso el pie para entrar en el segundo tema que voy a ver con ustedes, que es donaciones y patrocinios. Vamos a abarcar donaciones, patrocinios, y también lo vamos a ampliar a otros conceptos, como pueden ser aportes, ayudas sociales, programas de responsabilidad social empresaria, los famosos RCE. Como premisa principal sostenemos que ninguna organización y sus colaboradores deben hacer uso de las donaciones para obtener o mantener negocios, ganar influencia, ocultar actos indebidos o buscar cualquier otra ventaja indebida para la organización. Convengamos que estos conceptos ya son muy riesgosos en sí mismos, entonces es importante tener cuidado y la empresa debe hacer todo lo posible para evitar los riesgos. Incluso, y muy importante, cuando tienen que ver funcionarios públicos. Recordemos, como dijo Soledad en la primera presentación, que la ley de anticorrupción argentina penaliza la corrupción pública. Por lo cual seremos muy cuidadosos en estos temas, y en especial lo que refiere a contribuciones políticas en los países donde se permita, la empresa debe ser muy precisa en su posicionamiento frente a este tema. Por eso acá la clave, podemos decir, que es cómo reducir estos riesgos. Para eso hay recomendaciones que hay que tener en cuenta, que quizás parecen obvias, pero no está mal recordarlas y mucho más implementarlas. Cada organización, cada compañía debe definir una política clara, transparente, con criterios objetivos, parametrizados y ejes bien definidos para este tipo de aportes. ¿Qué quiere decir ejes bien definidos? Bueno, ya de antemano en una política puede decir que la empresa va a promover programas para, por ejemplo, los sectores más vulnerables que rodean donde está ejerciendo su actividad. Podría ser el eje de la niñez, de la educación, de ayudar a familias vulnerables. Podría también participar en programas de responsabilidad social empresaria. Entonces, no salirse de esos ejes preestablecidos. Es una buena forma de reducir riesgos. Otro punto muy importante es evaluar al beneficiario. Tenemos que saber si le vamos a hacer un aporte, ya sea monetario o en especies, si tiene antecedentes de corrupción, de fraude, o si estuvo envuelto en algún escándalo. También es importante verificar la legitimidad de la donación, porque se debe controlar cómo llegó el pedido de donación a nuestra empresa. Si fue a través de un colaborador, si la empresa quiso ayudar a alguna organización, si llegó, cómo llegó, si a través de un mail, si a través de un memo, detalles importantes a tener en cuenta, si es una carta que esté membretada, que esté firmada por la autoridad máxima de esa organización, con sello, que podamos probar que realmente la fuente es correcta. Y ver que también debemos controlar qué se hace con lo donado. Entonces, es muy importante tener un seguimiento. También controlar la entrega, por ejemplo, un recibo, eso es una donación monetaria, una carta de agradecimiento. Es importante tener todo esto documentado. Y lo más recomendable es hacer un convenio. Porque en un convenio nosotros tenemos cláusulas, incluso podemos incluir una cláusula anticorrupción, con los compromisos que el donante y el beneficiario acuerdan. Otro punto importante, antes de terminar con las recomendaciones, es cuando hay una donación monetaria y hay una cuenta para una transferencia o para un depósito, verificar la titularidad de esa cuenta, ver que sea de la asociación y no de una persona física, es muy importante, y que esté radicada en el país. Todo esto debe quedar documentado. La empresa debe tener documentación de todo esto que sea pasible de una futura auditoría. Con esto termino el tema, termino las recomendaciones, así que bueno, voy a dar paso al próximo tema,
Antes quiero agradecer a IAPG por hacer posible este encuentro y a todos los presentes por prestar atención. Así que bueno, los esperamos en un ratito con las dudas que pudieran llegar a tener. Buenas tardes, buen día. Bueno, muchas gracias, Laura. El siguiente tema que tenemos en la agenda lo va a presentar Jorge Nigro. Jorge es contador público, egresado de la UBA, posee un máster en el IAE. Actualmente se desempeña como gerente de auditoría interna y compliance en PECOM Servicios Energía, de una compañía del grupo Pérez Compán. Es profesor protitular de la Cátedra de Auditoría de la Universidad Católica Argentina y profesor adjunto en el programa de control gubernamental de la Universidad de Belgrano. Es coautor del libro Temas de Contabilidad Superior de la editorial La Ley, para la cual ha escrito diversos artículos de su especialidad. Bueno, bienvenido, Jorge. Habilito la cámara. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Vamos a ver fraude. Es importante y interesante poder destacar o hacer la mención qué entendemos las compañías por fraude. Para esto tomamos dos definiciones de dos organizaciones mundialmente conocidas, como es la ACFE, que por sus siglas en inglés es la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude, y por el otro lado la definición del Instituto de Auditores Internos. La ACFE define el fraude como cualquier actividad o acción con el propósito de enriquecimiento personal a través del uso inapropiado de recursos o activos de una organización por parte de una persona. El Instituto de Auditores Internos, este instituto global, le da un enfoque más auditoril, pero dentro de la misma línea, e indica que es un acto ilegal que se caracteriza por el engaño, la ocultación y la violación de confianza. Enfatiza de que esto no requiere de una amenaza o violencia física y indica que los fraudes en general son perpetrados por individuos o por organizaciones, obviamente para obtener un beneficio propio, sea personal o para el negocio. En definitiva, cualquiera sea de las dos definiciones que tomemos, el fraude tiene no solamente consecuencias relacionadas con lo económico, sino que también tiene un impacto importante en la reputación de las compañías. Siguiente, por favor. La ACFE tipifica, digamos, para ponernos un poco en contexto, tipifica el fraude en tres grandes grupos: la corrupción, el fraude de estados contables y la apropiación indebida de activos. La corrupción, bueno, ya hay dos capítulos en esto, tiene su composición propia, ya han sido explayados, el conflicto de interés y el soborno. Los pagos inapropiados, en definitiva, se dan cuando se paga a un empleado para recompensar una decisión después de que la tomó. ¿Sí? Y la extorsión, otro punto para enfatizar en temas de fraude, es cuando un empleado, un funcionario, ¿sí?, en el uso de su jerarquía, ¿sí?, intenta obtener un beneficio por una decisión que está dentro de su espectro de responsabilidad. Lo que tiene que ver con fraude en estados contables y apropiación indebida de activos es más de índole interna de la compañía. Solamente para mencionar, el fraude relacionado con estados contables se refiere a todo aquello para ocultar, ¿sí?, un hecho fraudulento, ¿sí?, que se haya cometido, y la apropiación indebida de activos está relacionado con la sustracción de activos y con el robo o uso indebido de información. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la propensión que hay al fraude y por qué nos preocupa
digamos, a las compañías. Hay una regla conocida, justamente denominada de propensión al fraude, que es la 10-80-10. Esta regla, en general, lo que indica es que el 10% de las personas, ¿sí?, nunca cometería ningún fraude, a pesar de tener, digamos, campo fértil para hacerlo. Hay en el otro extremo, sobre la derecha, aquellos que, por más que existan buenas reglamentaciones, siempre estarían buscando, ¿sí?, la posibilidad de cometer un fraude. Y hay un 80%, ¿sí?, de que posiblemente las personas podrían verse involucradas en algún tipo de fraude. Y ahí es la importancia, digamos, de lo que venimos remarcando en esta capacitación, con un rol importantísimo las políticas y procedimientos de las compañías. Porque si esas políticas y procedimientos son robustas, ¿sí?, ese 80% mayormente no cometería un fraude, pero si estamos hablando de políticas y procedimientos débiles, ¿sí?, estamos dentro de lo que denominamos el campo fértil para el fraude. La siguiente, por favor. Ahora bien, todas las personas pueden tener una tendencia al fraude. La respuesta es que no, ¿sí? Un investigador, Tracy, por su nombre, creó este diagrama, dice que se tiene que dar básicamente tres situaciones. Por un lado, que la persona racionalice el fraude, o sea, que pueda disociar lo ético del hecho que está cometiendo. Tiene que haber una oportunidad, ¿sí? Esa persona, el defraudador, tiene que tener la capacidad de llevar adelante el fraude, ¿sí?, y tiene que hacerlo en un momento que sea oportuno. Y por el otro lado, ¿sí?, está un incentivo, ¿sí?, que es el estímulo que lo lleva a cometer el fraude en contra de la organización o en contra de la entidad en general, como acabamos de mencionar. Ahora bien, ¿qué podemos hacer las compañías? Siguiente. ¿Sí? Las compañías tenemos básicamente, para cada una de las situaciones, desarrollar algunas cuestiones de carácter preventivo y otras de carácter detectivo. Dentro de las de carácter preventivo, justamente tenemos lo que son las buenas prácticas de nuestra industria, que estamos pregonando desde el APG en esta comisión, la adhesión a códigos de conducta, manuales de conducta, políticas de recursos humanos, ¿sí?, entre otras cuestiones. Y en la parte de detección, sí estamos hablando de cuestiones más de índole forense, ¿sí? Una vez ocurrido el hecho del fraude, resumiría todo lo que estamos mencionando ahí en auditorías, algunas las típicas, que son auditorías operativas, y después todo lo que ayuda a la auditoría, que hace al análisis de. Bueno, siguiente, por favor. Y para finalizar este capítulo, solamente algunos ejemplos, digamos, de fraudes que se pueden dar, los esquemas de conflicto de intereses en situaciones de compras y ventas, comisiones ilegales, licitaciones que pueden ser tal vez manipuladas, el hurto, compras y ventas falsas, agradecimientos inapropiados, etc. Bueno, hasta acá todo lo que tiene que ver con fraude. Vamos a programas de terceros. Bueno, es importante tener en cuenta lo que remarca la ley, la 27401, que establece la responsabilidad de las empresas por, obviamente, los delitos que ya han sido mencionados, no solamente que hayan sido realizados directamente por una empresa, sino a través de terceros, ¿sí? Y cuando mencionamos terceros, podemos dar algunos ejemplos de quienes estamos hablando. Por ejemplo, tenemos los socios de negocios, proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, intermediarios en general, consultores, ¿sí? Vamos a la siguiente. En
Entonces, ¿qué herramienta tenemos las compañías ante esta situación? Obviamente que antes de iniciar una relación con un tercero, ¿sí?, lo importante es conocerlo. Y esa herramienta de conocimiento se llama due diligence o debida diligencia y consiste básicamente en el relevamiento y evaluación de la integridad, ¿sí?, que tiene ese tercero, integridad ética, mediante el análisis de información o documentación que él nos pueda proveer en forma previa, ¿sí?, a tomar la decisión de trabajar o relacionarnos con ese tercero. La siguiente, una práctica, digamos, muy habitual en este sentido, la constituye la utilización de cuestionarios que son completados por el tercero, la solicitud de información respaldatoria de aquello que se solicita, digamos, en el cuestionario. También es una práctica común en las empresas esto tenerlo estandarizado. No solamente estos cuestionarios es una de las herramientas, sino que también las compañías, lo que podemos hacer, buscar información, ¿sí?, de índole proveniente de los medios o de bases de datos públicas o privadas que avalen y nos garanticen, ¿sí?, la integridad del tercero. Algunas exigencias y acciones de mitigación que tenemos como herramientas a mano en las compañías es la edición al código de conducta de las compañías, también así la adhesión a políticas internas de las empresas, declarar conflicto de intereses, ¿sí?, por caso que los hubiera, ¿sí?, aceptación de algunas cláusulas contractuales y, dependiendo cuál fuere el tipo de relación que se entable, auditorías periódicas. Hasta acá mi tema, doy el paso al siguiente expositor. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Solo recordarles antes de pasar al siguiente tema que está habilitado el botón para preguntas y respuestas, que aunque no las estemos respondiendo inmediatamente, las estamos recopilando y vamos a dejar un espacio después de la última exposición para respondérselas. Bueno, el siguiente tema, ya llegando al final, nos lo va a presentar Florencia Ardoy. Florencia es abogada, residida en la Universidad de Buenos Aires, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en estudios jurídicos de primera línea de la Ciudad de Buenos Aires, prestando asesoramiento en materia corporativa a empresas internacionales, y se ha especializado en los últimos 15 años en temas jurídicos relativos a la industria petrolera. En mayo de 2018, Florencia se sumó al equipo de Vista Oil and Gas como gerente de legales y compliance officer. Florencia cuenta con una certificación internacional en ética y compliance expedida por la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Bueno, bienvenida, Florencia, te cedo la palabra. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Buen día para todos y desde ya muchas gracias por participar de la presente capacitación. Bueno, el primer lineamiento que me toca abordar a mí es el tema del canal de denuncia. El canal de denuncia es uno de los elementos de un programa de integridad efectivo. Como ya hemos dicho hasta ahora, la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria establece los distintos elementos que deben conformar un programa de integridad. Y cuantos más de esos elementos contenga, más robusto y eficaz va a ser ese programa de integridad. Entonces, uno de estos elementos son los canales de denuncia, que en definitiva son los medios que la empresa pone a disposición de sus empleados, de sus directores, de sus accionistas, como así también de cualquier tercero que pueda tener una vinculación directa o indirecta con los negocios de la compañía, como pueden ser clientes, proveedores, contratistas, asesores, para que ante la sospecha fundada o ante la ocurrencia de un hecho que pueda resultar violatorio del código de ética de la compañía o de las políticas internas que están relacionadas con el código, puedan hacer la correspondiente denuncia. Estos canales de denuncia también pueden funcionar
como canales a través de los cuales los colaboradores, cuando decimos colaboradores hablamos tanto de los empleados como también podemos involucrar a terceros que tengan una vinculación con la compañía, para que puedan hacer consultas en cuanto a la interpretación del código y las políticas asociadas al código, a los fines, en definitiva, de poder determinar si cierta conducta es o no violatoria del código y de esas políticas. Cuando hablamos de adecuadamente estructurados y difundidos, con esto queremos decir que esos canales tienen que ser accesibles y conocidos por todos los que necesiten hacer una denuncia. Y de esta manera estamos como enviando un fuerte mensaje, tanto interno como externo, respecto de que las conductas irregulares o que sean violatorias del código y las políticas asociadas tienen que ser denunciadas, y esas irregularidades o violaciones no van a ser toleradas por la empresa. Estos canales no son solo para que los empleados puedan hacer denuncias, sino que también para cualquier otro tercero, como ya mencionamos. Por ende, tienen que estar abiertos a terceros. Pueden ser administrados de manera interna, esto quiere decir que puede haber una persona dentro de la compañía o un área determinada, especialmente capacitada para este fin, ¿no? Desde ya, o pueden estar administrados por terceros, que también podría ser una persona o una empresa que preste este tipo de servicios. En todo momento, en cuanto a la confidencialidad de la información, desde que se recibe la denuncia hasta que se le da un cierre a la misma, se debe mantener la confidencialidad de la información. Esto incluye, por ejemplo, los nombres de las personas que pudieran estar involucradas en la denuncia, y en definitiva esa información solo va a poder ser compartida con aquellas personas que deban ser parte del proceso de investigación de la denuncia. Al mismo tiempo, también decimos que los canales tienen que ser seguros, esto al fin de poder darle confiabilidad a quienes tengan que hacer una denuncia, y que se puedan sentir cómodos al hacer la denuncia, ¿no? Y el último punto, cuando hablamos no represalia, nos referimos a que la empresa tiene que contar con una política clara, ¿no? Y siempre conocida por todos, de que no se van a tomar represalias, es decir, no se van a imponer sanciones a aquellas personas que denuncien de buena fe. O sea, es muy importante que la denuncia sea de buena fe para que quien denuncie no se vea afectado con una sanción. Podemos seguir a la próxima. Bueno, la empresa tiene que ofrecer una variedad de canales para poder realizar las denuncias. Esto principalmente para incentivar a que los colaboradores realicen las denuncias en el momento oportuno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los canales, puede haber una línea telefónica, que tiene que ser una línea especialmente destinada para hacer denuncias o realizar consultas. Puede haber una plataforma web donde uno pueda ingresar y dejar asentada la denuncia, donde también tenga la posibilidad de acompañar documentación de respaldo, si fuera necesario, y al mismo tiempo para que les permita ingresar en todo momento a esa plataforma y poder ir viendo si hay algún avance en la investigación, o si desde la empresa o desde el tercero que está haciendo la investigación se le pide que provea algún tipo de información adicional a la ya brindada al momento de hacer la denuncia. También se puede poner a disposición un correo electrónico, ¿no? Tenemos el número telefónico, la plataforma web, un correo electrónico, y después por último hay dos canales que son por ahí menos usados, que es enviar la denuncia por correo postal o solicitar una entrevista personal. Estos dos últimos casos por lo general son más comunes cuando los canales de denuncia están administrados por un tercero, ¿no? Por una empresa independiente. En cuanto a los canales de denuncia, lo que decimos es que quien quiera hacer una denuncia puede también elegir otro medio para hacer la denuncia, que es acudir directamente a quien es su supervisor, o sea, su jefe directo, o al área de legales, o al área de recursos humanos, al área de auditoría interna, en el caso de que lo hubiera dentro de la empresa, y como así también puede acudir al compliance officer como al comité de ética. O sea, no necesariamente las denuncias tienen que ser siempre telefónicamente, mail o web. Cuando nos referimos a
a fomentar una cultura de integridad, nos referimos a incentivar entre los empleados de la empresa el hecho de que tienen que entender la importancia de estar atentos a distintas situaciones que se puedan dar en el día a día de su trabajo y que pueden llegar a ser consideradas situaciones irregulares o violatorias del código de ética de la compañía y de las políticas relacionadas, y que por lo tanto deben ser denunciadas para que estas conductas o estos hechos puedan ser investigados, en su caso lograr corregir esas conductas, si fuera necesario imponer las sanciones que correspondan, y de esta manera mitigar el riesgo para situaciones futuras. Por eso entendemos que para que los empleados o los terceros se animen a denunciar, o sea, este tema de incentivarlos con la cultura de integridad, tienen que sentirse en todo momento confiados. Por lo tanto, es esencial que sepan que la empresa asume dos premisas básicas, que son el compromiso de la confidencialidad y el prohibir cualquier forma de represalia. La cultura de integridad tiene que ser fomentada por todos los que conforman la empresa. No hay que quedarse solamente en que es el área de compliance o el compliance officer o algún área en particular la que la tiene que fomentar, sino que esto tiene que ser contagiado de unos a otros, pero es sumamente necesario que la alta gerencia, cada vez que tenga la posibilidad de hablar de algún tema de compliance, reafirme estos conceptos de confidencialidad, anonimato, y no represalia frente a las denuncias que se puedan realizar. Bueno, a modo de repaso de todo lo que acabamos de ver, las siguientes son las prácticas que deben ser observadas por una empresa a los efectos de poder garantizar que sus canales de denuncia, como parte de un programa de integridad de la empresa, son realmente efectivos. Entonces se debe tener bien en claro cuáles son las cuestiones que deben ser denunciadas. Acá, a modo de ejemplo, mencionamos algunas cuestiones, como el acoso, la seguridad, el fraude y el soborno, pero también hay que tener en cuenta que hay otras cuestiones, como las que estuvimos abordando en los capítulos anteriores, que pueden ser cuestiones de conflicto de intereses, regalos, donaciones. Para ello es fundamental el tema de las capacitaciones que debe brindar la empresa, con el fin de que los empleados sepan que ante la sospecha fundada o la ocurrencia de un hecho que pueda ser violatorio de las políticas y procedimientos de la empresa, deben hacer la correspondiente denuncia. Todos tienen que conocer los distintos canales, como ya hemos dicho, pueden estar en la página web de la empresa, en alguna plataforma interna de trabajo, puede haber cartelería, newsletter, o hasta podría estar en el pie de firma de un email, por ejemplo. Que sea accesible a todos los empleados y a terceros, bueno, esto ya lo hemos dicho, que todos tengan la posibilidad de poder realizar una denuncia y elegir el medio que les parezca más adecuado para hacerlo. El tema de la disponibilidad 24/7, esto se refiere a que al menos alguno de los canales, ya sea el email o la plataforma, tiene que estar disponible en todo momento, porque hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las denuncias, por lo general, se hacen fuera del horario laboral. Entonces, si nos quedamos con un medio que en un horario de 9 a 18 y posiblemente no se sientan cómodos para hacer la denuncia. Cuando hablamos del carácter confidencial, hablamos de garantizarle al denunciante en todo momento que la información que se presente al momento de hacer la denuncia y durante todo el proceso de investigación siempre va a ser considerada como confidencial y no va a ser divulgada a terceros, desde ya, salvo aquellos que tengan que participar de la investigación, ¿no? El anonimato del denunciante, si así lo desea, es otro punto muy importante. No es necesario que quien denuncie tenga que brindar sus datos personales, y si quiere quedar en el anonimato, así lo puede hacer. Posiblemente, si quiere quedar en el anonimato, va a elegir un canal por el cual él se asegure que su identidad no va a ser divulgada. Política antirrepresalia, que es ya lo que mencionamos recién, que es muy necesario que quienes denuncian sepan que si lo hacen de buena fe no van a recibir sanciones. Y por último tenemos el protocolo, un protocolo claro de gestión de los reportes y denuncias, y esto quiere decir que la empresa debe contar
con un protocolo que establezca de manera clara el procedimiento que se va a seguir cuando se recibe una denuncia. Esto a los efectos de tener una investigación que sea lo más justa y transparente y a poder arribar a una resolución de la denuncia. Lo que aconsejamos es que siempre quede por escrito el registro de la denuncia, las acciones que fueron llevadas a cabo durante la investigación, los roles, las responsabilidades y la conclusión que tuvo la denuncia. Y hay que tener muy en cuenta que la resolución de una denuncia permite mitigar el riesgo futuro, ¿no? Al conocer una denuncia, esto nos permite saber qué es lo que está pasando en la empresa y, por lo tanto, mitigar los riesgos a futuro. Ahora sí, Patricia, podemos pasar al tema siguiente, que es el tema de la información confidencial. Lo importante acá es entender que tanto los empleados como los terceros que prestan algún servicio a la empresa, al momento de desarrollar sus actividades, tienen acceso a información que es considerada propiedad de la empresa, que no es información de acceso público y que por lo tanto los empleados y esos terceros tienen que quedar obligados a cumplir con el deber de confidencialidad y de resguardar esa información en todo momento. Esto quiere decir que la misma no puede ser divulgada a terceros ni utilizada en beneficio propio, es decir, en beneficio de la persona que accede a esa información. Si bien la información confidencial no es un activo tangible para la empresa, hay que tener presente que igualmente tiene un gran valor para la compañía. Entonces hay que resguardarla al igual que cualquier activo tangible. A modo de ejemplo, la siguiente información o documentación es a la que pueden acceder los empleados y terceros, los terceros que prestan algún servicio para la empresa, ¿no? Y que debe como confidencial, ¿no? Planes, inversiones, objetivos, proyectos y actividades estratégicas, conocimientos técnicos y geológicos informáticos, lo que se denomina know-how, resultados y estadísticas, y después la información que se refiera a empleados, clientes y proveedores. ¿Qué riesgos vemos cuando hay un acceso irrestricto a la información confidencial de la empresa? La empresa seguramente va a quedar expuesta a riesgos. Y si esa información confidencial es adulterada o es revelada y divulgada, independientemente de si esa revelación o divulgación fue realizada de mala fe o por accidente, puede seguramente causarle un daño a la compañía. Por ende, la importancia de resguardarla. ¿Cómo prevenir el daño o el riesgo frente a la posibilidad de que la adulteración de la información o divulgación y revelación de esa información sin la debida autorización de la empresa, ¿no? Siempre hay que pensar en esto, que la empresa no autoriza su divulgación, puede causar un riesgo a la empresa? Entonces es necesario tomar previamente algunas acciones. Algo pasó con la presentación, pero bueno. Patricia, la presentación se fue al final. Perdón, Florencia, ahora no, la vuelvo a recomponer. No, no hay problema. Bueno, estábamos con el tema de los riesgos. Ahí, en cómo prevenir los riesgos. Ahí estamos. Una antes, por favor. Ahí está. Entonces, estábamos en cómo prevenir los riesgos. Básicamente, lo que queremos decir es que no todos deben tener acceso a toda la información de la compañía, es decir, que la información se puede clasificar según su importancia o su grado de confidencialidad, se deben restringir los accesos a los lugares en donde esa información es almacenada, y se deben tomar todos los recaudos necesarios para que quienes tengan acceso a esa información sensible de la compañía conozcan el grado de confidencialidad de la misma y las consecuencias que dicha divulgación pueden causarle a la empresa.
Entonces, hay una cuestión muy importante, que son todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad informática, que son relevantes para lograr el resguardo de esta información confidencial, que es, por ejemplo, la utilización de contraseñas, el acceso a los servidores de la empresa, y en estos tiempos que estamos viviendo el acceso remoto es muy importante. Piensen que hoy una persona puede acceder en cualquier momento y en cualquier lugar a la información de la compañía con el solo hecho de tener una computadora. Y por último, pero a mi entender es algo que aplica a todos los lineamientos que estuvimos repasando en esta capacitación y que es muy importante, es el tema de brindar capacitaciones a los empleados, ¿no? Esto ya lo dije hace un ratito, pero bueno, el tema es que conozcan qué es lo que deben resguardar como confidencial, que comprendan los riesgos a los que la empresa está expuesta en el caso de que se divulgue o revele, que conozcan los distintos procedimientos que tiene la empresa a los fines de tratar esa información confidencial y las distintas restricciones que hay a las mismas. Ahora sí podemos seguir a la otra. Bueno, recién yo hice referencia a lo que tiene que ver con la información que se refiere al personal, a los clientes y a los proveedores de la empresa, que es información confidencial, y que además es confidencial por el hecho de contener datos personales, y por ende está resguardada por esta ley de protección de datos personales, que es una norma de orden público y que regula la actividad de las bases de datos, que en definitiva son las que registran información de carácter personal, y así se garantiza el control sobre el uso que se hace de esos datos personales. Entonces, ¿qué es lo que protege la ley? Como dijimos, el ejemplo es estas bases de datos de clientes, de proveedores y del personal, y cómo cumplir con la ley. En caso de contar con bases de datos, la empresa tiene que inscribir estas bases en el Registro Nacional de Bases de Datos, y al momento de recabar los datos, le tiene que informar al titular del dato, en forma expresa y clara, la finalidad, o sea, el motivo por el cual se van a recabar los datos, los posibles destinatarios, qué terceros pueden tener acceso a la base, la existencia de la base, o sea, hacerles saber que la base existe, el carácter obligatorio o facultativo, esto quiere decir si va a existir algún tipo de obligación de difundir esos datos contenidos en la base, las consecuencias que tiene de no brindar datos exactos, o sea, brindar datos inexactos, o mismo las consecuencias que tiene de brindar los datos, y después lo que tiene que ver con la obligación que tiene el titular de los datos de rectificar los datos, o el derecho de pedir que se supriman sus datos de la base. Y por último, queremos reforzar el tema de que en todo momento hay que asegurarle al titular del dato que sus datos siempre van a estar resguardados de manera segura y que se va a mantener sobre ellos la confidencialidad, que serán utilizados para fines internos y que la compañía toma todos los recaudos, tanto técnicos como de organización, necesarios para respetar esta seguridad y confidencialidad de la información. Ya estamos, Patricia. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Este fue el último tema. Bueno, este es el último tema que teníamos previsto en la agenda hoy. Ahora vamos a abrir las preguntas que fueron haciendo por el chat. Así que les pedimos a los expositores que conecten sus cámaras. Hay algunas preguntas que vienen ya dirigidas. Creo que las primeras que tengo son para Laura. Ok. Bueno, Laura. La primera tiene que ver con conflictos de intereses. La pregunta es, ¿cómo juega este tema en los empleados que no están contratados en forma directa por una compañía, sino a través de empresas contratistas? Bueno, muchas gracias, Patricia, por la pregunta. Es una buena pregunta. Un empleado, más allá de su modalidad de contratación, debe informar si se encuentra frente a una situación de conflicto de interés. En este caso, a su empleador, y el empleador lo comunicará a la empresa en la cual está desempeñando su puesto. Porque las situaciones, más allá de si es empleado directo o no, pueden existir, y la empresa debe estar enterada de estas situaciones y debe hacer un monitoreo continuo
tanto sus empleados directos como de aquellos que están contratados de otras empresas. Bueno, muchas gracias. Por nada. La próxima también es para vos, quédate cerca. Bueno, bárbaro. Me quedo acá cerquita. Es sobre donaciones. ¿Cómo bueno. conviene documentar este tipo de aporte? Bueno, perfecto. Lo ideal es hacer un convenio, porque en el convenio dejamos establecidos los compromisos a los que adhiere, tanto el que dona como el que recibe, el beneficiario y el donante. Y establecemos cláusulas precisas para qué se va a hacer con esos fondos, y todo lo que querramos dejar documentado, haciendo un convenio, y que va a estar firmado por las dos partes. Incluso podemos incluir una cláusula anticorrupción. Bueno, perfecto. La siguiente pregunta es para Soledad, es sobre anticorrupción. Y la pregunta es, ¿los programas de integridad deben contemplar el riesgo ambiental? Bueno, gracias por la pregunta. Primero hay que decir que el riesgo ambiental es un riesgo que es importante y que las empresas lo tienen que tener en cuenta. Ahora, si se incluye o no en el programa de integridad, eso es una decisión de cada compañía. Hay compañías que lo incluyen en el programa de integridad y es el área de compliance quien gestiona ese riesgo. Hay compañías que lo gestionan por áreas independientes. Gracias. Esta es sobre el programa de terceros, así que es para Jorge. ¿Los cuestionarios de debida diligencia se los envían a todos los proveedores? Bueno, excelente pregunta. No, va a depender de la evaluación de riesgo, ¿sí?, que haga cada compañía de sus proveedores. Diría en este sentido que aquellos que son proveedores estratégicos para una organización, seguramente van a ser ellos los que reciban estos cuestionarios para completar y entregar. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, la siguiente pregunta no viene nominada, así que quien quiera la taja. ¿Cómo recomiendan que sus proveedores acrediten que no existe relación de dependencia con sus profesionales? ¿Ves? Bueno, la contesto yo. En realidad existen en las compañías un proceso de declaración de conflicto de interés, con lo cual si los empleados tuvieran una relación con proveedores, deberían hacer esa declaración. Por otro lado, también en los cuestionarios de debida diligencia que se le envían a los proveedores, muchas veces se les pide que manifieste si tienen alguna relación con personal de la compañía. Así que esa es una de las formas de prevenirlo. Ok. Bueno, la siguiente tiene que ver con lo que Florencia habló sobre los canales de denuncia. Y dice, ¿por qué habría de haber represalias contra una persona que denuncia una falta de integridad? No sé, estás en muda, Flor. Perdón, el principio de la pregunta que no lo llegué a escuchar. ¿Por qué habría de haber represalias contra una persona que denuncia una falta de integridad? No, lo que nosotros resaltamos es que no puede haber represalias con una persona que lo hace de buena fe. Se supone que esa persona que hace una denuncia por una violación al código o alguna política interna, se supone que lo hace de buena fe, porque tiene una sospecha fundada o porque realmente sabe de la ocurrencia de un hecho. En la medida que lo haga de buena fe, no tendría por qué recibir una represalia. Puede ocurrir que haya alguna persona que, porque tenga algún problema con alguna otra persona de la empresa, la quiera perjudicar haciendo una denuncia. Esa denuncia, y que la denuncia no sea real o que no tenga argumentos como para hacer la denuncia. En ese caso, esa denuncia va a ser considerada de mala fe si después de realizar una investigación se descubre que los hechos no eran tal cual habían sido denunciados. Ok, acá yo quiero sumar que incluso, para dar un ejemplo, en situaciones donde las denuncias se hacen de buena fe, puede darse una situación donde, por ejemplo, un empleado denuncia a su línea de conducción por haber aceptado un regalo indebido. Y se toman medidas, y por ahí las medidas son alguna sanción disciplinaria, pero no son no se lo desvincula de la compañía, con lo cual la relación empleado
superior directo sigue existiendo. Y en este caso hay que ser muy cuidadoso que si se llegara a filtrar o si el mismo denunciante comentara que hizo esta denuncia, su jefe no tenga hacia él represalias de tipo lo cambio de sector, le asigno determinados trabajos. O sea, puede haber situaciones donde la relación denunciante-denunciado permanece después de la investigación y donde se establece que hubo una violación y una sanción, y la compañía tiene que tener 1000 ojos para asegurarse que esa persona que denunció de buena fe no tenga represalias. Digo, pueden existir este tipo de ejemplos donde se presentan situaciones donde hay que proteger al denunciante. Claro. Perdón, Patricia, pero ahí también es muy importante la confidencialidad, ¿no? Que obviamente, pero toda la información. A veces el canal funciona con extremada confidencialidad, pero el mismo denunciante lo comenta a sus compañeros. Claro. Entonces, aunque uno tenga todos los recaudos, se filtra incluso por el mismo denunciante. Entonces, en esos casos, o porque la situación, como 1 más 1, 2, es obvio que el denunciado puede deducir por quién pudo haber venido la denuncia, porque por ahí hubo 2 testigos de la situación solamente. Entonces, incluso teniendo todos los recaudos, a veces la misma situación delata quién es el denunciante. Entonces, si bien todo el esquema de confidencialidad debería funcionar y tenemos que asegurar que sea robusto, el tema de tener ojos en los denunciantes y hacer un seguimiento de que no haya represalias es importante. Bueno, creo que no tengo más preguntas. Acaban de llegar algunas preguntas más, acá estoy viendo, así que acaban de poner 2 más mientras respondíamos, así que ahí vamos. Hay para Jorge. Estás por ahí, te la leo, Jorge. Si sugieres incorporar los riesgos de incumplimientos tributarios en la matriz de riesgos, ¿no? ¿Perdón? No sé si... Jorge, para vos, vino dirigida a vos, pero si sugieren incorporar los riesgos de incumplimientos tributarios dentro de la matriz de riesgos. Bueno, también es una... esto muestra un poco, ¿no?, la cantidad de temas que puede abarcar compliance y la dimensión, digamos, que le querramos dar. Hay distintos tipos de incumplimientos tributarios. Diría aquellos casos cuando el incumplimiento tributario por parte de una tercera parte proviene de un fraude hacia el Estado, sí, habría que incluirlo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Hay una pregunta que entró recién, no viene dirigida a nadie, la hago, el que quiere la responde. ¿El uso de know-how sustraído por parte de un proveedor podría generar responsabilidad de la empresa contratante? Mira, a mí, desde que cuando no vienen responde soy yo. El uso del know-how sustraído por parte de un proveedor hace responsable en primer lugar a quien lo sustrajo, ¿no? Partamos de esa base. Y en segundo lugar, a quien lo utiliza sin haber tomado los recaudos adecuados para asegurarse de que podía disponer de esa información, de que la misma no era confidencial y de que la misma no era sustraída. O sea, quien no tenía la habilitación o los permisos suficientes para usar de esa información. Entonces, hace responsable a ambas personas o a ambas compañías. Bueno, por ahora preguntas no tenemos más, así que te sigo dando la palabra para... Bueno, entonces es simplemente agradecer primero la presencia de todos, las preguntas que han hecho, que siempre son enriquecedoras, y compartir experiencias siempre es enriquecedor, así que muchísimas gracias a los participantes, a la audiencia por la participación. Luego quiero agradecer especialmente al IAPG y a las autoridades del IAPG por todo el soporte que nos han dado desde la creación de la Comisión de Compliance,
por la organización del evento, por muchísimo, por todo el soporte y la organización que no es fácil en estos momentos, principalmente generar esta organización. Nosotros estamos acá, algunos de los expositores en forma presencial, como han visto otros de los expositores están en forma virtual. Aquí los que estamos en el IAPG hemos tomado todos los recaudos, los protocolos adecuados de distancia y demás para poder hacerlo de esta forma y generar una dinámica interesante entre los expositores. Quiero agradecer especialmente a los expositores y a las empresas que representan por el compromiso y por el tiempo. La verdad que me parece que fue muy interesante todas las exposiciones. Espero que a todos les haya resultado de interés. Y también decir que agradecer a toda la Comisión de Compliance del IAPG por el trabajo y por el compromiso. Organizar una jornada de este tipo, quiero contarles que demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo, donde realizamos consensos entre las empresas de la industria para poner, para justamente ver cuáles eran los lineamientos de los programas de integridad que tenemos todas en común y los lineamientos de los programas de integridad que entendemos que son más relevantes para poder compartir en una jornada de 1 hora y media. Como ustedes habrán visto, un programa de integridad robusto tiene muchos más que estos elementos. Y en otra segunda edición, digamos, de la jornada, esperamos también poder compartirlos con ustedes. Bueno, por otro lado, creemos que esta jornada ha sido importante no solamente para poder compartir cuáles son los lineamientos que creemos relevantes y que compartimos las empresas de la industria, sino también para que conozcan cómo son nuestros programas de integridad y cuando hay veces que en la interacción que tenemos, ya sea en la celebración de un contrato, con un contratista, con un proveedor, con un socio, les llegan cláusulas de anticorrupción o les llega un cuestionario de debida diligencia o les llega un pedido de adhesión a los principios de nuestro Código de Ética y Conducta. Es importante para mí esta jornada también para que sepan por qué les llega esta información, qué es lo que estamos procurando y cuál es la razón por la cual la hacemos y cómo contestarnos. Entonces, un poco también ese es el objetivo. Más allá de eso, yo creo que la celebración de una jornada de este tipo es importante porque genera puentes, genera conexiones y enriquece a todas las partes. Entonces, uno de los objetivos justamente es generar una conexión entre las empresas de la industria de petróleo y gas y quienes trabajamos en compliance. Así que bueno, simplemente es eso, estamos a disposición para cualquier consulta y esperamos vernos pronto. ¿No? Muchas gracias. Gracias. Gracias.